Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Altar de oración. Un espacio en el que podemos encontrarnos con Dios a través de la oración. Acerquémonos confiadamente, sabiendo que Él oirá desde los cielos nuestro clamor y nuestra súplica, y nos hará justicia. Con ustedes, Altar de Oración. Qué hermoso que estás aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra querida audiencia a esta hora, que siempre está pendiente de la programación de esta emisora y también de algunos programas especiales como este Altar de Oración, para presentarnos delante de nuestro Padre Celestial y alabarlo y bendecirle, agradecerle por las misericordias que siempre están presentes en nosotros. Sus misericordias nunca faltan. El Señor es Padre de misericordias, es decir, que Él siempre está engendrando misericordias para nosotros. Y qué lindo saber que estamos en las manos de este amado Padre, el único Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra y que tiene cuidado de sus hijos especialmente. Él cuida de toda la creación, por supuesto, pero hay un amor especial para sus hijos. Y esto es lo que nosotros sabemos o debemos saber y caminar con esta seguridad sobre esta tierra que está cada día más perdida, más metida en el pecado. El príncipe de este mundo la ha metido en un sistema que realmente es difícil para nosotros. Por supuesto, si no tuviéramos a nuestro Señor Jesucristo, sería imposible vivir en este sistema. Pero por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados por su mano poderosa y Él nos ha llevado a ser parte de su pueblo, parte de su cuerpo. Y esto es lo que debe darnos a nosotros una confianza absoluta. Y cuando hablamos de Mateo 24:1, por ejemplo, o 24 y fracción. Mateo 24 es un capítulo muy fuerte que el Señor ha dejado para que nosotros conozcamos, para que comparemos con lo que está pasando y que veamos cómo el Señor hace tanto tiempo nos anunció lo que iba a estar aconteciendo. Y dice acá el capítulo 24, y antes en los 2 versículos anteriores o 3 versículos anteriores del capítulo 23, desde el 37 al 39, dice, el Señor se lamenta sobre Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando comienza el Salmo, no el Salmo, sino el capítulo 24, después de hacer esta lamentación sobre Jerusalén, de ver la dureza de ese pueblo que no se sometió a él, aun viendo los milagros, las maravillas y los prodigios que él mostró a todo este pueblo, a la sociedad religiosa de la época y a todos los necesitados. Entonces, el Señor dice en el capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida y del fin de tu venida y del fin del siglo? En versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y comienza a decirles, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y veréis y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y ahí sigue la explicación que el Señor les está dando. Pero yo quiero tal vez centrarme en algunas de las cosas que el Señor dice acá. Porque lo primero que el Señor les dice en el versículo 4, capítulo 24 de Mateo y versículo 4, mirad que nadie os engañe. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo de engaño, de un engaño craso por todos lados. Nosotros vemos y oímos políticos, por ejemplo, en todas las naciones que prometen y dicen y juran y siguen prometiendo un montón de cosas, pero no las cumplen. Y generalmente lo que están haciendo es aprovechándose de la población, aprovechándose de la gente que les cree, pero que al final el propósito de ellos es su propio bien, suplir sus propias necesidades, pero aún más allá de lo que necesitan, hacerse tesoros, en fin. Y el Señor les dice, miren que nadie los engañe. Pero esto no es tal vez lo más peligroso. Lo peligroso es el aparecimiento de muchos religiosos que cuando vean todo esto, que cuando tengan todas estas señales delante de ellos, que cuando estos acontecimientos se estén dando, van a estar diciendo, miren, la solución yo la tengo. Y le dice, y van a ser gentes religiosas, porque el Señor les dice que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, es decir, gente en nombre del Señor, aparentemente, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto está ocurriendo ya. Ha habido personas que han aparecido en algunos lugares de la tierra diciendo yo soy el Cristo. Y uno de ellos, yo recuerdo hace algunos años, de apellido Miranda, creo, que de origen puertorriqueño, parece que era pastor, se llegó a establecer a Miami, y entonces, y cuando se estableció ahí, se hizo famoso, y porque realmente era un enviado del enemigo, y hacía milagros, maravillas, prodigios mentirosos, y comenzó a seguirle mucha gente. Cuando vio que le seguía mucha gente, y tenía gente de dinero ahí detrás de él, comenzó entonces ya a decir que él no era que él no era ya un pastor, sino un apóstol. Y después de decir que era un apóstol y pasar algún tiempo, dijo, pues no, yo soy Jesús, yo soy el enviado de Dios que está ya en esta tierra. Y siguiéndole mucha gente incauta, se hizo de mucha fama, de mucho dinero, y comenzó a tratar de meterse en los medios de comunicación y a expandir su dominio por muchos lados.
Yo no sé qué pasó de esta persona, porque no me interesa hablar de esa persona ni darle ningún crédito, porque era un falso. Después dijo que no era el Cristo, sino que era el 666. Y así levantó mucha gente que ya estaba engañada por el enemigo y lo siguieron. Pero el Señor les dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán estos tipos de personas. Vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora nosotros sabemos que el Señor nos va a proteger siempre. Me protege la seguridad de que yo soy hijo de Dios. Estoy en el plan de Dios, estar seguro que yo estoy en el plan de Dios, que yo recibí al Cristo glorioso que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que está sentado a la diestra del Padre y que pronto vendrá a arrebatarnos para que vivamos eternamente con Él. La seguridad de la venida del Señor es la que debe sostenernos, porque dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, habla de la venida del Señor cuando el Señor aparezca en las nubes y va a venir con voz de mando, dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y ahí está la descripción del arrebatamiento de la iglesia. Y luego dice los que estemos vivos, los que hayamos permanecido hasta este tiempo, estos serán transformados en cuerpos de gloria. Y allí describe todo eso. Y en el versículo 28 de este mismo capítulo dice que nos alentemos unos a otros con esta palabra, que nos mantengamos vigentes, vivos, buscando al Señor con esta seguridad de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos que este sistema, por la misma palabra, se va a terminar. Y hay un problema aquí, y es la gente que es seguidora de señales, como lo que ocurrió con esta persona, este personaje que he mencionado, que la gente miraba las señales y los milagros y los prodigios que hacía y lo seguían por los milagros. Y en este tiempo hay un peligro inminente, porque hay muchas personas que siguen a algunos religiosos por las señales que hace. Y el enemigo se va a aprovechar de esa situación para engañar a muchos. Incluso, hermanos, hablando de los seguidores de señales, nosotros vemos en la palabra como multitudes, grandes multitudes, seguían al Señor Jesús viendo los milagros y las señales que hacía, pero no por entregarse a Él. Y vemos, por ejemplo, en una ocasión el Señor dice que dio de comer a una multitud bien grande, eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y cuando les dio, 5,000 hombres, imagínense que lo seguían con sus familiares, con sus núcleos familiares. Seguramente allí podemos imaginarnos que había unas 20 o 25,000 personas, contando los núcleos familiares que llevaban estos hombres, estos 5,000 hombres. Y es una señal maravillosa. Entonces, y lo vemos, y cuando el Señor regresa, porque Él se fue a otro lado, y cuando regresó había una gran multitud esperando que regresara, y pensaban hacerlo rey. Y Él les dice muy claramente, ustedes quieren hacerme rey porque les di de comer. Y entonces les dice, búsquenme no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Así fue como el enemigo llevó a esta gente a retirarse del Señor, porque ellos les habían seguido por las señales que hacía y no por la grandeza del Cristo glorioso que estaba frente a ellos y que traía la salvación eterna. Nosotros sabemos, hermanos, que al final
el Señor llegó con un grupito pequeño y allí vemos cómo la gente lo seguía por las señales. Y muchas personas que habían sido, porque el Señor no solamente les daba comida, sino que los sanaba, levantaba a los paralíticos, daba vista a los ciegos, daba el oído a los sordos, en fin, hacía milagros, maravillas y prodigios. Pero cuando llegó el momento en que el Señor fue perseguido, fue apresado y lo iban a ejecutar, en ese momento todos desaparecieron. Y como decía un predicador muy precioso, quizá muchos de los que no, de los ex ciegos, ex sordos y gente que había estado con enfermedades terribles, paralíticos o qué sé yo, estaban ahí entre la multitud, frente a aquel que les había dado esas sanidades, que les había alimentado, que les había hecho milagros en sus vidas. Estaban allí quizá entre la multitud diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque al final, quienes estuvieron en el momento de la prueba, en el momento que apresaron al Señor, solamente había 11, y uno de ellos era el traidor, el número 12 era el traidor. Había 11, y los 11 se fueron, lo dejaron solo, porque estaba escrito, así tenían que cumplirse las escrituras. Y lo abandonaron, y bueno, usted sabe la historia. Porque aunque ellos habían permanecido con el Señor, y ellos eran los elegidos ya para que posteriormente, cuando el Señor resucitó, multiplicaran los mandara a multiplicar el conocimiento de Él y la salvación en Cristo Jesús a todo el mundo, como está escrito en Mateo 28, del 19 en adelante, que el Señor los envió a todo el mundo para que predicaran el Evangelio en su nombre, y le predicaran a Él para que le conociéramos, para que nosotros fuéramos ya producto de esa predicación de esos primeros que el Señor envió por todo el mundo. Pero esa gente, la seguidora de señales que ahora todavía existe, hermanos, es gente que está engañada, gente que se va a llevar una decepción terrible porque no está siguiendo al Señor, no se mete a conocer al Señor por quien es el Señor, sino por lo que Él hace. No le siguen por lo grande y maravilloso que es Él, sino por lo que pueden recibir de Él. Esto es muy peligroso, porque la Biblia dice en Mateo 23:4, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, no importa cuál sea la situación que estemos pasando, nosotros tenemos la seguridad que Cristo viene por nosotros y que Él nos va a pastorear aún más allá de la muerte, como dice el Salmo 48, versículo 14. El Señor está con nosotros, ha prometido llevarnos, y la seguridad de la venida del Señor tiene que mantenernos firmes en todo momento. Debo ser guiado por el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra, que seamos escudriñadores de la palabra, que conozcamos al Señor leyendo las Escrituras, orando, buscándole en nuestras congregaciones, reuniéndonos en grupos de discipulados, perseverando, manteniéndonos, que no seamos creyentes de temporada, de cuando está buena la cosecha, entonces ahí estamos, pero cuando es tiempo de sembrar nos vamos huyendo que otros siembren. No es así, hermanos. Es necesario que nosotros sepamos que el permanecer en el Señor nos va a dar la seguridad. Cuando nosotros buscamos ser conocedores de la palabra y hacedores de la palabra, entonces el Señor Espíritu Santo nos estará guiando. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo me va a guiar a través de la palabra que yo conozco. El Espíritu Santo es el que
se ha entrado en nosotros y que escribe la palabra. Antes Moisés la escribió en piedras, en tablas de piedra, pero ahora el Señor Espíritu Santo la está escribiendo dentro de nosotros, en nuestro corazón, para que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La palabra está dentro de nuestro corazón y debemos permitir que el Señor nos guíe, que el Señor nos mantenga en ese amor ardiente por Él, por el Espíritu Santo. Esa es la bendición. Nosotros sabemos que el Señor ha prometido llevarnos con Él, tenernos con Él eternamente, y que nosotros le demos atención realmente a lo que es del cielo, no a lo de la tierra. Porque ahí está el peligro, que nosotros muchas veces nos dedicamos. Hay personas que primero se meten con el Señor y son prosperadas. El Señor permite que prosperen sus empresas. Y una vez que prosperan sus empresas, entonces dejan al Señor que les dio la empresa y siguen a la empresa que les dio el Señor. Y eso es peligroso. Porque el tiempo que podrían dedicar, y yo lo veo constantemente, hijos de Dios que por estar en sus trabajos que los absorben totalmente, especialmente en este tiempo en que hay mucha demanda de la capacidad laboral de las personas, entonces la gente se dedica más al trabajo, que le implica seguridad económica tal vez, que le implica un cheque mensual, que meterse con el Señor y compartir, sabiendo, estando seguros que o tal vez ellos no saben todavía que está escrito que separados de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer, nada, que todo lo que nosotros podemos hacer o recibir, lo recibimos de su mano. David decía cuando dio una enorme ofrenda para construir el templo, decía, de lo recibido de tu mano te damos. Y quizá muchas personas que son prosperadas económicamente van a reunirse en una congregación de vez en cuando. Y cuando es la hora de la ofrenda o de los diezmos, se salen al baño, ¿verdad? Esto pasa, hermanos. Lamentablemente esto pasa, que no tenemos un corazón agradecido para el Señor, porque le buscamos no por lo que Él es, y no para llenar nuestra necesidad de Él, sino para llenar nuestra necesidad momentánea, temporal, en la tierra, para vivir en esta tierra, y se nos olvida que en esta tierra nosotros somos peregrinos y extranjeros, que cualquier momento volamos, y ya lo que hicimos en la tierra se va a quedar a saber para quién. Es necesario que recapacitemos en nuestra forma de caminar y que veamos que nadie nos engañe. Nos pueden engañar personajes que se levantan y diciendo yo soy el Cristo. E incluso podría ser que el Cristo al que busquemos se llame prosperidad, se llame riqueza, se llame cualquier cosa, pero el Señor dice que no podemos servir a dos señores. O le servimos a Él o le servimos a las riquezas. Es necesario que sepamos que estamos en tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, en los cuales, si no somos guiados por el Espíritu Santo, si no conocemos la palabra de Dios, si no sabemos que esto va a acontecer y que esto es una trampa horrible para todos los cristianos, vamos a caer en ella. ¿Y qué riesgo es, hermanos? Que caigamos en una trampa que nos va a llevar a la perdición total. Si usted está en ese caso, hermano, porque podría ser que esta palabra esté llegando a alguna persona que está en situaciones en las cuales le está absorbiendo el trabajo y no deja tiempo, no dedica tiempo a la búsqueda del Señor. Que al Señor, que es nuestra prioridad, que tiene que ser el todo de nuestras vidas, lo deja por allá, por un lado,
Y cuando haya tiempo, pues ahí va a buscar al Señor, a saludarlo, en fin. Pero el Dios misericordioso te está llamando. Te está diciendo que tú, y recordándote que tú eres peregrino y extranjero en esta tierra. Y que tengas cuidado, que no vayas a ser engañado por los falsos, por aquellos que vienen a esta tierra, o aquello que está en esta tierra y que quiere cobrar tu salvación, que va a ser el pago o la posibilidad de salvación, porque no te entregaste al Señor, porque no le serviste al Señor, porque no le buscaste. Seamos buscadores del Señor. Yo te ruego que recapacites, que examines tu vida y que mires si realmente estás haciendo lo que dice la palabra de Dios o estás haciendo lo que te dicen tus sentimientos, tus necesidades, y tu prioridad está en la tierra o está en el cielo. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Quiero invitarles para que oremos en este momento por las necesidades múltiples que tenemos en nuestros corazones y que hay también en el corazón de mis hermanos. Muchos tienen problemas, tienen dificultades, hay enfermedades, hay carencia de tal vez la economía está muy frágil, hay carencia de trabajo, hay problemas familiares, y el Señor quiere sacarte de todo eso. Dios tiene la solución para todas nuestras necesidades, pero tenemos que ir con la seguridad de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Oramos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, porque tú nos muestras exactamente cómo debemos caminar por esta tierra. Señor, reconocemos que no hacemos las cosas como tú nos has mandado hacer. Reconocemos que tu mano poderosa es la que nos sostiene, pero queremos sostenernos por nuestra propia mano o por la mano de extraños, Señor, que no nos llevan sino al engaño, a la perdición. Por favor, Señor, perdona todos nuestros pecados. Perdona los pecados de nuestra casa, de nuestra familia, y permite que te busquemos con rectitud de corazón y que busquemos tu rostro cada día, Señor, sabiendo que tú eres el todo de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos sostengas, que tú permitas, Señor, que podamos hacer las cosas conforme a tu propósito, conforme a tu palabra, y que no seamos engañados, Señor, en estos tiempos difíciles. Por favor, ayúdanos, Señor, que podamos buscar tu rostro, orar, hacer todo lo que está escrito en tu palabra, lo que tú nos mandas hacer, Señor, para tener la seguridad de que cuando tú aparezcas en las nubes, nosotros seremos arrebatados para vivir eternamente contigo. Señor, venimos a rogarte por tu iglesia. Tú sabes la condición que está atravesando tu iglesia alrededor del mundo. La iglesia, Señor, tu cuerpo, que está constituido por muchas personas que tal vez están agotadas, cansadas, enfermos, que son muchos niños que comienzan en el Evangelio, o muchos niños naturales que están naciendo en las familias de tus hijos, Señor. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Tú nos conoces por nombre, Señor, porque tú, cuando llegamos al conocimiento tuyo, dijiste: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú conoces, Señor, toda nuestra condición, nos conoces por nombre, sabes lo que hay en el corazón de nosotros, Señor, todo lo sabes. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, y venimos a suplicarte, Señor, que mires la necesidad de tu casa, de tu iglesia. Padre, te rogamos que tu mano poderosa siga sosteniéndonos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, en todo momento, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, de angustia, en los momentos de perplejidad, que tú nos sostengas, que nos muestres que tú eres el que nos has comprado con tu sangre preciosa, Señor, y que te muestres así a tu casa, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, alrededor del mundo, Señor, en las diversas congregaciones que tú has dejado para que tu rebaño sea alimentado.
Señor, te rogamos por las personas que se encuentran sufriendo enfermedades en muchos lugares del mundo, papá, en tu iglesia, que se encuentran tal vez con enfermedades terminales, que dependen, Señor, de la atención de médicos, de medicinas, de recursos que se necesitan para que sean tratados. Probablemente, Señor, haya personas que han sido diagnosticadas con enfermedades terminales. Te rogamos por ellos, Señor, que tú los visites, que tú les muestres que para ti todas las cosas son posibles, Padre. En el nombre de Jesucristo te rogamos también por aquellos que están careciendo de recursos económicos, que están pasando por situaciones difíciles, Señor, que no tienen un empleo, que tal vez están endeudados. Señor, ten misericordia de ellos, Padre, aquellos que tienen que pagar rentas de los lugares donde habitan, que tienen que pagar escolaridad de sus hijos y múltiples compromisos que tienen, Señor, que tú les cubras, que tú les proveas los recursos en la forma que tú sabes hacerlo. Pero sobre todas las cosas, Señor, yo te ruego que pongas en nosotros, en cada uno de tus hijos, el profundo deseo de buscar tu rostro, que nuestra prioridad, nuestra primera necesidad sea, Señor, buscarte a ti, caminar en pos de ti, Señor, agradándote en todo. Que seas tú nuestro único propósito, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te rogamos que tú nos ayudes a caminar con esa necesidad profunda en nuestro corazón, con una pasión ardiente, Señor, para amarte como tú quieres que te amemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pensamientos, Señor, que te amemos, que busquemos tu rostro, que nos deleitemos en ti, Señor. Pon ese sentir en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo yo te ruego por tus ministros, Señor, que están encargados de las congregaciones que tú has dejado, quizá en lugares difíciles, en lugares de difícil acceso, lugares donde tu iglesia es perseguida, donde la palabra, donde la difusión de tu palabra es prohibida, Señor, por sistemas diabólicos que han sido instalados en los gobiernos de esos países. Señor, te rogamos que tú abras puertas, que tú respaldes, Señor, a los enviados para esos lugares, a tus ministros, a tus misioneros. Padre, te rogamos por los pastores que tú has enviado, Señor, a diferentes partes del mundo. Tal vez hasta con sacrificio de sus familias, tú los has arrancado de sus países para llevarlos a lugares en los cuales, Señor, ellos tienen que servirte. Yo te ruego, Señor, por nuestro pastor Héctor Nufio, su esposa Marilyn y todo el equipo pastoral de nuestra congregación. Te ruego por mi hermano Otto Franco, su esposa Norita y su familia. Igualmente por mi hermano Juan Carlos Sagastume y su esposa y su familia, Señor, que están a tu servicio. Te pido también por Samuel Guzmán, otro hermano del equipo pastoral, Señor, de nuestra congregación, y a todos aquellos que te sirven en las diferentes áreas de servicio que tú has puesto, Señor, en nuestra congregación. Los ponemos en tus manos y te rogamos que tú les ayudes, que tú los uses para la gloria de tu nombre. Yo te ruego, Señor, por nuestra gerente de Radio 760, hermana Albita Chávez de Vázquez, por su esposo Jorgito. Señor, que tú los sigas usando para que este medio de comunicación siga llegando a miles de personas necesitadas. Ayúdales, dales ideas innovadoras, Señor, y los recursos necesarios para que esto pueda ser posible. En el nombre de Jesús, Padre, vengo a suplicarte también por muchos otros ministros alrededor del mundo. Yo te ruego, Señor, por los hermanos Portillo allá en Nashville, en Estados Unidos, papá, hermano Francisco y hermana Miriam, que están pastoreando esa congregación, y por toda la familia de ellos y los servidores de esa congregación. También pongo en tus manos, Señor, a la familia Camino, a hermano Martín y su esposa Carmela en Los Ángeles, California, a la familia Teo, Señor, que está en ese lugar. Ellos, Señor, te están trabajando en la obra y están colaborando para que
tu palabra siga siendo expandida en esos lugares de mucha necesidad. Te ruego, Señor, por mi hijo Sergio Arturo Belloso, su esposa Andrea y sus 2 niños, que tú has enviado a pastorear en New Jersey, Estados Unidos, Señor, en esa región difícil para predicar el Evangelio, pero que tú estás con ellos y tú los vas a ayudar y los vas a sacar en victoria. Igualmente te ruego, Señor, por otros pastores, hermano Mingo Cacao allá en Playa Grande, Quiché, su equipo pastoral, Señor, su esposa, hermana Hilda, y todos aquellos que están colaborando en esa obra, en la cual tú los has puesto para llevar el Evangelio, Señor, a lugares inhóspitos, difíciles, pero que tú estás con ellos, y a muchos otros ministros tuyos, Señor, y misioneros que tienes tú plantados en tu viña, Señor, y que ellos van haciendo tu obra conforme a tu propósito. En el nombre de Jesucristo te ruego por ellos, Señor. Padre, muchos otros ministros que tú conoces y que te necesitan, los ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo vengo a rogarte también, Señor, por los necesitados, por personas que están pidiendo por sanidad. Te ruego, Señor, por la hermana Judith que está pidiendo sanidad por su cuerpo, tiene enfermedades, Señor. También te ruego por Ruth, pido oración por la sanidad de su hermano Daniel, tiene cáncer en el hígado, y por su pronta recuperación en su páncreas, dice. Tiene una infección y está perdiendo la vista. También te pido, papá, por hermano Aníbal, pido oración por su pronta recuperación, le operaron la mano. Hermana Marilú, por su salud y la salud de su hijo que está padeciendo de su estómago. También hermana Iris, por su salud, en la salud de su aparato digestivo. Hermana Alejandra, oración por su salud, tiene alterados los nervios, y la salud de su hija, se lastimó la rodilla. También Macedonia pide oración por sanidad de sus pulmones y su corazón. Concepción, por sanidad, está enferma de sus pulmones y estómago también. Hermana Irma pide oración por la sanidad de su sobrina Sandra. Tiene cálculos en la vesícula y no la han operado, dice. También venimos a rogarte, Señor, por la sanidad de hermana Alejandra, su sanidad, y tiene cáncer en el estómago y en el pulmón. También Brenda pide oración por la salud de su papá, hay sospechas de cáncer en el hígado. Fryer pide oración por su tía que tiene cáncer intestinal. También Carla pide oración por su familia y que se encuentran enfermos. Una petición anónima. Pide oración por la sanidad del hermano Sil, herido en sus extremidades. También Paola pide oración por su bebé. Se encuentra hospitalizado en el ICS por crisis asmática. Gustavo pide oración por sanidad de diabetes y el Señor haga la obra en los exámenes que tienen que realizar. Mario pide oración por su sobrina Vanessa. Tuvo un aborto y se encuentra delicada de salud. Jordanis pide oración por mi hermano Cuba, por su salud. La familia Monroy Hernández pide oración por sanidad. También vamos a ver qué otras necesidades hay aquí. La familia Mario Fidel también pide oración por su sobrina Vanessa Figueroa. Tuvo un aborto, bueno, ya la mencionamos. Hermana Jordanis
Por mi hermano Cuba, oración por su salud. La familia Hernández Monroy, o Monroy Hernández, por la sanidad que se contagió de COVID. Brenda pide oración por su bebé, se encuentra internado y lo han nebulizado. También le detectaron una hernia y tiene colocada una sonda y está perdiendo peso. Padre, te rogamos por ellos, por amor a tu santo nombre, Señor. Tú conoces, papá, la necesidad de todas estas personas y muchas otras que también están enfermas. Te rogamos por todos ellos, Señor, que tú traigas sanidad a sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Padre, por la sanidad de mi hermano Julio Chávez. También las agregamos a estas necesidades. Que tú les ayudes, que tú les bendigas y les des victoria, Señor. Mi hermano Malaquías Chávez en San Pedro Zacatepeques, que también ha tenido una enfermedad de muy largo tiempo, que tú le saques en victoria en todo lo que necesita. Te ruego, Señor, por la necesidad también de mi amada esposa, Miriam Estela, que tú traigas sanidad a su cuerpo, a mi cuerpo también, Señor. Somos necesitados de sanidad. También, Señor, te rogamos por los hermanos Franco, que tú les ayudes, Señor, allá en San Cristóbal, que tú les saques en victoria, Señor. Hermano Armando, que tú le ayudes, Padre, que tú le bendigas a él y a su esposa Lili, que tú los saques en victoria. Hermana Judith, también te rogamos, Señor, por todos ellos, que tú ayudes a la familia de mi hermana Eli Zambrano. Su esposo, Señor, está con problemas, hermano Luis. Te rogamos por sus 3 hijos y sus familias, que tú les ayudes en todo, Padre, en el nombre de Jesús. También hay necesidad de trabajo en tu pueblo, Señor. Hermano Francisco pide oración por un empleo. Judith también pide oración por provisión económica para que Dios abra puertas de empleo. Helen pide oración por provisión económica y de vivienda. Tiene deudas. Estela pide oración por provisión económica para su familia, a la familia Calderón Rosales. Alejandra, Blanca, Mara, dice que tienen necesidad de trabajo. Que proveas trabajo a todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Jorge Mario por su trabajo y economía. Nicole por Nicole Arias, Freiler, Nicolasa, Fermín por provisión. Todos ellos son necesitados, Señor, que tú les proveas, que abras puertas de un trabajo, de empresas, y que les suplas en sus necesidades. También hay necesidad de salvación, Señor. Hay lugares donde hay violencias en algunas familias de tu pueblo, y hay vicios, y hay necesidad de salvación. Ruth pide oración por la salvación de su hermano Daniel. Dani Moisés por salvación de sus hijos, y también por la salvación de su hijo Walter. María del Rosario por Vladimir. Luz por sus hijos. Frayer pide oración por salvación de su tía Marta. Celia por su sobrina Miriam y su esposo Héctor. Dice, hay golpes delante de niños, y por salvación de la familia, por favor, Señor, actúa en este caso. Jorge Mario, por misericordia en su trabajo, que tú les ayudes, Señor, por favor, ayúdales. Trae restauración, trae salvación, Señor, por favor, restaura estas familias, llénalas de tu amor y de tu misericordia en el nombre de Jesús. Te rogamos por ellos, Señor. Te pedimos también por restauración de Marisol, restauración familiar. Judith, por la vida de su hija Evelyn. Juan, por su vida, para que su fe no caiga. Lilian, por su vida y por problemas legales. Señor, por favor, trae restauración a estas personas. Ayúdale, Señor. Glendy pide oración por su hogar. Dani Moisés
por la restauración de la vida de sus hijos, también por la vida de su hijo Walter, y por la vida de Martolo, Victoria, Minor y Betty. Blanca Estela pide oración por su vida espiritual. Noemí, por su vida espiritual para poder seguir trabajando en el ministerio evangelístico. Heiner, oración por su familia y su hogar. Alyosha, por su familia y su amigo José Miguel. Mariela pide oración también por su vida, por el proceso de separación y que les des fortaleza. Crescencia pide oración por la vida de sus 4 hijos y por su hijo Álvaro. Y Lindsay, por problemas familiares y con vecinos. También pide oración por Pablo César, se encuentra desaparecido. Jorge pide oración por Candy, Mariela, para que Dios toque su corazón. Jorge Mario, por dirección de Dios. Amén. Gracias, Padre. Tú conoces todas estas necesidades, Señor. Nada de esto está oculto a tus ojos. Y te rogamos que tú hagas una obra grande y poderosa en cada uno de estos hermanos peticionarios y todos aquellos que no presentaron su petición, pero que tienen mucha necesidad. Te rogamos por todos ellos, los ponemos delante de ti y te suplicamos que tú traigas solución a sus necesidades, Señor. Por amor a tu santo nombre, te rogamos que tú operes milagros, maravillas y prodigios en la vida de cada uno de ellos y que puedan ver que tú eres el Dios Todopoderoso para quien todo es posible, Señor, y que reciban la solución a sus necesidades, no importa cuál sea su necesidad, que tú te manifiestes poderosamente en ellos y que les permitas ver tu gloria, tu majestad, tu poder, amparándolos, respaldándolos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en Altar de Oración. Mañana, si Dios permite, nuevamente estaremos con ustedes. Dios les bendiga. Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído a su clamor. Hemos presentado Altar de Oración. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti.